¿Los niños abusan de los papás o los papás enseñan a sus hijos y luego le permiten que los abusen? Reflexionando con Leo, psicólogoalamano.com. Hola, qué alegría poder estar de nuevo con ustedes en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. En esta ocasión, hablando sobre un tema que incomoda. ¿Los niños abusan de sus padres? O muchas veces los padres, sin darse cuenta, permiten conductas que les lastimen. O de pronto, incluso dándose cuenta, les motivan a que lo hagan. Esta no es una discusión de culpabilidad, sino de responsabilidad emocional y límites saludables. Hoy hablaremos desde la psicoterapia, con principios bíblicos, con principios prácticos, para comprender cómo enseñar y guiar a nuestros hijos, protegiendo la autoridad y la armonía familiar. Entonces vamos a comenzar hablando de la dinámica de poder entre padres e hijos. En psicoterapia, un abuso de autoridad puede darse en ambas direcciones, dependiendo de los límites y modelos de crianza. Cuando los padres no establecen límites claros o evitan decir no, los hijos pueden aprender que ciertas conductas manipulan o coaccionan. El peligro de este no, con mucha frecuencia en mis terapias, cuando hay niños, siempre les insisto a los papás, aprendan a decirle no. El no también es parte de la vida. Y cuando los papás, por congraciarse, porque el niño no se sienta mal, o por querer darle aquello de lo que ellos no tuvieron, le dicen sí siempre, cuando estos niños sean adolescentes o jóvenes van a tener graves problemas, porque si usted no es capaz de decirle no, la sociedad lo hará, y lo hará de la peor forma. Si usted no es capaz de decirle no, en estos días leía, una mamá le regaló, le escrituró la casa donde vivía a su hijo de 4 añitos. Obviamente su hijo no podía hacer nada, pero cuando su hijo creció y tuvo mayoría de edad, a que no adivinan qué quiso hacer con la mamá. La quiso sacar de la casa para vender la casa. Y la mamá tuvo que recurrir a la ley para que su hijo no la echara de su propia casa. Entonces la ley decidió retroceder la decisión y devolverle la casa a la mamá. A veces eso pasa cuando no somos capaces de decirle no a nuestros hijos. Esto no significa que el niño sea malo o que sea culpable. Simplemente está aprendiendo patrones de comportamiento. Por eso se hace necesario que usted, papá, que usted, mamá, que usted, adulto, le coloque límites al niño, le coloque límites a su hijo. Si usted no lo hace, va a tener graves problemas. Y su vida tampoco va a ser tan feliz, porque va a vivir una sola y constante discusión y pelea con su hijo. Los adultos somos responsables de enseñar autoridad respetuosa y amorosa, combinando firmeza con afecto. Obviamente aquí aparece el tema de las heridas emocionales, de las heridas personales, porque si usted, papá, si usted, mamá, no sabe cómo manejar autoridad con respeto y amor, porque probablemente usted lo único que recibía era garrote, eran los castigos fuertes, probablemente usted va a querer repetir lo mismo o irse al otro extremo de no decirle no al niño. Entonces, primero hay que trabajar tus heridas y a veces en terapia llegan con los muchachos, es que yo quiero que trabaje con él. Papá, venga, necesitamos primero trabajar con usted, que es quien está todo el tiempo con su hijo. Y a veces, adivinen qué, no, los papás no vienen. ¿Por qué? Porque quieren que el trabajo sea con el niño o con la niña, no con ellos. La Biblia nos enseña en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando crezca, cuando sea viejo, no se apartará de él. Los límites son necesarios. Las enseñanzas con amor y la autoridad con respeto es necesaria, porque hace parte del proceso de crecimiento. Esto implica enseñar límites, respeto y consecuencias desde la infancia. Si usted le permite, yo recuerdo mucho a un niño
Hace muchos años estaba en un autobús que me dirigía de una ciudad a otra en Colombia y había un niño que tendría unos 2 años, 1 año y medio. Iba con los papás y creo que con los abuelos. El niño les decía groserías que por respeto a ustedes no voy a decir, pero les decía groserías. El niño les pegaba, el niño, todo. Y en vez de ponerle y de decirle algo que le corrigiera, entonces le celebraban. Los abuelos le celebraban al nieto, los papás le celebraban a su hijo. Estuve tentado a pararme y decirles, miren, cuando este niño de adulto les insulte, incluso les golpee, no le vayan a juzgar y a criticar, porque ustedes hoy le están justificando y le están celebrando. Entonces es importante los límites. Poco a poco los límites van haciendo y que generando la personalidad. Si no pones límites, los niños van a creer que todo lo pueden hacer y van a tener choques después y ustedes van a sufrir. Entonces hablemos de los límites, la disciplina y el respeto mutuo. Los límites no son opresión, son guías para el desarrollo emocional y moral del niño. Si el niño aprende desde niño que esto está mal hecho, va a aprender y lo va a valorar en la vida. Pero si el niño va a creer que robarle las cosas al vecino, que pegarle al otro niño está bien porque papá y mamá no me dicen nada, el día que ese niño crezca, se la va a devolver. Se la va a devolver con lo que tenga en la mano. No explico y no me extiendo más porque creo que me entienden la idea. La disciplina efectiva se basa en consistencia y amor, no en castigo impulsivo. Si usted le pone normas al niño con consecuencias claras y cobra esas consecuencias en el momento indicado, el niño va aprendiendo. Pero si usted le permite que el niño haga, que el niño diga, que el niño... Y de pronto por cualquier cosita que no merecía el castigo, usted le da un castigo desproporcionado, ese niño no va a entender. Por eso no es algo impulsivo, es algo procesual. Permitir conductas abusivas o manipuladoras genera resentimiento, ansiedad y desbordes emocionales tanto en los papás como en los hijos. ¿En cuántas ocasiones he escuchado papás decir de sus hijos chiquitos, pequeños, es que este niño ya no me lo aguanto? Oye, pero si es tu papá, si es tu hijo. Y curiosamente tú sí quieres que el docente en la escuela se lo aguante. Cuando el docente de la escuela tiene 30 o 40 niños en el salón de clase y tiene que hacer malabares para que permanezcan allí. Ah, pero es que tú sí sabes cómo es que se educan hijos, ¿cierto? Pero no te aguantas a tu único hijo. Pero por su parte, también los niños, el día que tú le digas no, porque siempre le dijiste sí, él va a decir, es que mi papá no me ama, es que mi mamá no me ama, tú eres la peor mamá, tú eres el peor papá. Y puede terminar con conductas no tan alentadoras, bastante impulsivas y dañinas. Padres que no enseñan límites inconscientemente permiten que los niños tomen control de situaciones que no le corresponden. Entonces he encontrado papás que terminan actuando según el parecer de sus hijos. Papás separados que no entablan una nueva relación porque su hijo o su hija no quiere. Y entonces están en una relación allí incompleta, confusa, por años, hasta que la otra persona se cansa y se va. Papás que no toman decisiones de su trabajo, de traslados, etcétera, porque es que el niño, porque es que la niña. Esto hace parte del crecimiento. Claro, cualquier traslado va a ser que uno se resienta. También el adulto se resiente, no solamente el niño. Pero papá lo revisó y cree que es lo más conveniente que nos mudemos de ciudad, que nos vayamos a trabajar a otro lugar, etcétera, porque ya se revisó y esas decisiones le corresponden a usted de adulto, no a su hijo, que es un niño. La Biblia nos recuerda en Colosenses 3:20,
Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto agrada al Señor. Claro, esto estamos hablando también de unos papás que obedecen al Señor y que buscan la guía de Él. Porque si tenemos unos papás que no buscan a Dios, pero quieren que nosotros sí lo hagamos, ahí ese tema no queda bien y genera discusiones. Todo esto se traduce en respeto mutuo, donde los hijos aprenden la obediencia y los padres ejercen autoridad con amor. La autoridad con amor va a generar respeto, va a generar obediencia. La autoridad sin amor va a generar resentimiento. Si eventualmente usted quiere revisar los otros episodios en mi canal, claro, te invito a que te des una vuelta por todo mi canal, según las listas que hay y demás. Si usted de pronto cree que este episodio le llama la atención y cree necesario comunicarse conmigo, en la descripción de este episodio está el link directo a WhatsApp, por ejemplo, o un link donde dice todas mis redes. Y ahí está mi página web, donde también hay un punto de conexión directa, si lo necesita. Y te invito a que le des una mirada a todo el resto de material, todos los demás episodios que he publicado hasta el momento. Seguimos entonces revisando cómo la psicología del comportamiento infantil y los límites claros deben estar presentes en todo esto. Entender la psicología del niño, pero también entender la psicología de los límites claros. En psicoterapia, los niños prueban los límites constantemente. Es un mecanismo natural para aprender autonomía, evaluar seguridad, explorar consecuencias de sus actos. Por eso, si usted no le pone límites al niño desde pequeño y se los quiere poner cuando está grande, ya perdió unos años y probablemente no se los va a colocar. Muchos papás le permiten al niño que haga lo que quiera y cuando llega la adolescencia quieren imponerle normas. Pueden hacer un daño brutal porque no hay procesos ni en los niños ni en los padres. Si los padres reaccionan de forma inconsistente o con miedo, el niño puede abusar de la situación, buscando salirse con la suya. Por eso, el papá tiene que ser signo de autoridad, los papás tienen que ser signo de autoridad. Ese no debe ser no, ese sí debe ser sí, con claridad. No un no que parezca sí, un sí que parezca no, porque el niño no va a entender. Si, por ejemplo, tu hijo te dice, papi, déjame ir a la fiesta. Ok, vas pero hasta la 1. El niño llegó a la 1. Ok, perfecto. ¿Qué está generando? Tú, papá, estás reconociendo que tu hijo tiene criterio y tiene autonomía y tiene responsabilidad. Probablemente la próxima vez le dices hasta la 1:30. Pero si tu hijo no llegó a la 1, sino que llegó a la 1:30 o a las 2, y tú no le cobras eso, tú le estás diciendo, sí, mi hijo está bien. Sencillo, a la siguiente vez no llega a la casa. Pero si usted a la siguiente vez, su hijo le dice, papi, ¿me deja ir a una fiesta? Claro, mi hijo, hasta las 12. Ay, papi, pero la vez pasada me dejaste hasta la 1. Sí, mi hijo, ¿y llegaste a la 1? No, ok, entonces a las 12, o no vas. Normas claras. Ay, papi, pero es que mira los demás. Ah, bueno, pero no se demore, la perdiste. Normas claras. Establecer consecuencias claras, coherentes y respetuosas enseñan responsabilidad, confianza en la estructura familiar, que es lo que acabo de decir con el ejemplo. Entonces, consecuencias claras, coherentes y respetuosas enseñan responsabilidad y confianza. La combinación de autoridad firme y amorosa es clave para formar adultos seguros y respetuosos. O sea, con respeto. Que de pronto hablo muy rápido y uní el y respetuosos. Entonces es importante porque usted, papá, no está formando un niño, está formando un adulto futuro, un ciudadano de este mundo. Consecuencias de no establecer límites. Cuando unos papás no establecen límites, los niños pueden desarrollar patrones de manipulación o egocentrismo. Entonces, el día que usted le diga no,
puede tomar una actitud violenta, puede atentar contra su propia vida, etc. Peligro. Los padres sienten frustración, agotamiento, resentimiento. Ahora, ¿qué hice? Este niño no me lo aguanto. Pero es porque usted no le ha puesto límites desde el inicio. La relación familiar pierde armonía y confianza. Muchas veces al niño no le interesa si los papás pelean o no. Le importa salirse con la suya. Por eso los límites y un acuerdo grande de los papás. Por eso desde la psicoterapia se recomienda reconocer los propios límites y las emociones. Para practicar decir no de manera firme y amorosa. El no es parte de la vida, recuerden eso. También reforzar conductas positivas con reconocimiento y afecto. No solamente el no, el sí también es necesario en la vida. Por eso la Biblia nos recuerda en Proverbios 12:1, el que ama la disciplina ama el conocimiento. Bueno, ni siquiera podemos ver a un gran deportista en la actualidad, ha tenido disciplina. Sin disciplina no se logran cosas. Pero esa disciplina comienza desde pequeño. Si no, adquirirla de grande es más difícil y puede generar problemas. Por eso el respeto y la obediencia no son para controlar, sino para formar carácter y relaciones sanas. Repito por si de pronto alguien no la escuchó. El respeto y la obediencia no son para controlar, sino para formar carácter y relaciones sanas. Todo lo que tú aprendas de niño, todo lo que tú aprendas de adolescente, lo vas a vivir de adulto. O lo que no aprendas de niño y no aprendas de adolescente, te vas a enfrentar de adulto. En medio de todo esto, entonces es importante que reflexionemos cómo aplicamos límites y autoridad en la familia. Actividad práctica. Y como actividad práctica, entonces, te dejo algunas tareas. 1. Diario de límites. Entonces, anota las situaciones donde tu hijo desafió tu autoridad y reflexiona. ¿Cómo reaccioné? ¿Qué podría mejorar? 2. Lista de reglas claras. Identifica 3 o 5 normas familiares fundamentales y cómo a explicarlas con amor y coherencia. Pero ojalá que los dos miembros de la pareja estén de acuerdo y que las coloquen entre los dos para que el hijo no tenga donde manipular. 3. Oración y entrega. Obviamente la oración es fundamental y si tú le pides a Dios fortaleza para establecer límites con paciencia y amor, para educar a tus hijos, seguro que Dios te dará luces. Obvio, está el trabajo psicoterapéutico para que trabajes aquello que identifiques. Dios no va a hacer el trabajo por ti. Te presenta medios, que es diferente. Y 4, refuerzo positivo. Entonces, reconoce cada avance que tu hijo haga cuando respeta los límites, fortaleciendo la autoridad y la relación. No es solamente el no, el sí también hace parte de la vida. El bien hace parte de la vida. El te felicito hace parte de la vida. No es solamente el no lo hagas, no te muevas, no. Las dos cosas son necesarias. Los niños no nacen para abusar, pero sin límites claros pueden aprender patrones incorrectos. La combinación de autoridad amorosa, límites coherentes y fe en Dios construye familias sanas, respetuosas y llenas de amor. Si este episodio a usted le ha llamado la atención, si cree que le puede servir a otros, recuerda que nos puedes ayudar de 4 maneras. Zulicoco. Suscríbete, deja un like, deja un comentario y comparte. Recuerda que cuando tú compartes le estás diciendo a la otra persona cuánto le amas. Pero también si deseas, puedes activar la campanita. Eso ayudará para que cada vez que se publique un nuevo episodio en este canal, seas avisado y no te lo pierdas. Siempre estés atento. Por ahora, muchas gracias a todos por estar acá, por acompañarnos. Y confiando en Dios, seguramente nos veremos en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. Felicidades.